Doctor Lucas González, bienvenido a esta la última etapa del concurso 218. Ya tuvo experiencias anteriores en el marco de este consejo, de tal modo que conoce, y le voy a ceder la palabra para su presentación y luego los consejeros y las consejeras le van a hacer algunas preguntas. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Lucas González. Nací en General Roca en el año 79, tengo 44 años. Estoy actualmente viviendo en San Martín de los Andes. Estoy viviendo en la zona de la cordillera desde el año 2011. Me mudé allí en el año 2011 cuando concursé para prosecretario letrado en el Juzgado Civil 2, el juzgado cual se está concursando el cargo de juez en este concurso. En cuanto, tengo mi pareja ya hace unos años, tengo un hijo de 2 años y 4 meses y como dije, vivo en San Martín de los Andes y me desempeño como defensor adjunto en la Defensoría de los Derechos del Niño ya desde el año 2015, con ámbito de trabajo en toda la cuarta circunscripción. La Defensoría tiene 3 sedes y está a cargo de un defensor titular, ahora una defensora, y el defensor adjunto, que soy yo. En cuanto a mi desempeño en mi carrera profesional, estudié en la Universidad de Comahue. Durante casi toda mi carrera trabajé en la Secretaría Electoral Nacional, aquí en Neuquén, durante un año. Fue un cargo a los efectos de una elección que se contratan temporalmente. Luego, para poder intensificar mis estudios, me mudé nuevamente a General Roca y trabajé en un estudio jurídico durante casi toda la carrera. Cuando termino la carrera me mudo acá de nuevo donde estaba mi familia, ya viviendo hace varios años, acá en Neuquén, capital. Ingresé en un estudio jurídico y después tuve la oportunidad de ingresar al Consejo de Educación, donde trabajé como asesor letrado, estuve a cargo de una elección y a la par tenía mis casos, mi estudio, intentando ahí llevar las dos cosas. Y hasta el 2011, como dije, que ingresé, que surgió esta posibilidad. En ese momento, la verdad que siempre me gustó la cordillera y opté por presentarme, quedé como presecretario. Viví en Junín de los Andes hasta el 2018. En el 2015, como dije, concurso para defensor adjunto en la Defensoría del Niño. Y en el 2018 me mudé a San Martín de los Andes, ahí conocí a mi pareja y estoy hasta la actualidad ahí viviendo y trabajando, como dije, en las distintas sedes que hacen a la Defensoría del Niño en la cuarta circunscripción. Eso es sucintamente mi presentación. Muy bien, doctor. Gracias. Buen día, doctor. Usted está en la Defensoría del Niño. ¿Sabe cuál es la situación del juzgado para el que está concursando? ¿Cuál es el número de causas que maneja? ¿Cómo es lo...? Sí, estuve revisando las estadísticas. Entiendo que tienen tres materias troncales, que son el foro laboral, el foro civil y el foro de ejecutivos, la competencia en ejecutivos, que incluye premio. Estuve revisando las estadísticas. La que más causas tiene numéricamente es la del foro ejecutivo. El año pasado creo que había ingresado unas 1.400 causas aproximadamente. Voy a decir números redondos, no los tengo en detalle. Y ha venido creciendo los últimos años. En cuanto al fuero laboral, entiendo que la problemática mayor es la del accidente de trabajo, con reclamos contra la RT. Y está alrededor de unas 240 causas principales del año pasado, unas 300 en total, sumando los incidentes que hacen esos mismos trámites. En cuanto a ingresos estoy hablando, ¿no? Y
y le sigue el fuero civil con también alrededor de unas 200 causas el año pasado que habían ingresado, y con un incremento anual de los últimos años. Bueno, con el periodo de la pandemia había habido ahí una baja, pero con un incremento que viene en un 10-20% más o menos año a año. En cuanto al laboral, me llamó la atención que hay un alto número de sentencias homologatorias y un bajo número de acuerdos celebrados en audiencia, pero globalmente en cuanto hace a lo que son acuerdos y casos que no llegan a sentencia, me llamó la atención eso, que tienen un alto número comparado con lo civil, que por ahí también es un fuero importante por la profundidad que requiere del juzgado para el análisis de esas causas. Y el tema de personal, el nuevo trabajo, el atraso, ¿están al día? ¿Puede interiorizar también? Estuve interiorizado, charlé con algunos funcionarios, los conozco a todos, sé que están complicados, que el secretario está haciendo sentencias a contraturno, por una afectación, para poder compensar esos atrasos. Entiendo que las sentencias salen a término, pero hay demoras de los trámites por una cuestión de, bueno, es un juzgado que no tiene juez hace ya, creo que en 2020. Y eso, por supuesto, afecta al desempeño normal del organismo. Sé que tiene unos cuantos empleados, los conozco a todos, y tres prosecretarios, letrados, que colaboran también con el despacho, con la celebración de audiencias testimoniales, con celebración de algunas audiencias conciliatorias también por la falta de juez. Cuando yo trabajé en ese juzgado, las audiencias conciliatorias, por eso mencionaba esto que me había llamado la atención de los acuerdos en audiencia, las audiencias conciliatorias las preparaba el juez con la colaboración de algunos de los secretarios, con el secretario, los prosecretarios que estaban llevando ese trámite, para analizar las distintas particularidades de cada caso, y ya con esa preparación de la audiencia se celebraba, y era un alto número de acuerdos que se celebraban en las audiencias, con una actividad por parte del magistrado en mediar, en buscar una solución alternativa al conflicto. Bien, gracias. Por favor. Sí, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Observo por los antecedentes y por lo que manifiesta usted, que tiene un arraigo en el lugar de hace muchos años. Coménteme cómo es la idiosincrasia de la zona, de la sociedad. Coménteme también en este último tiempo, en el cargo que desarrolla actualmente, cómo ha sido el contacto con los abogados, con los justiciables, si es que lo tiene. Arranquemos por ese lado. Bueno, la cuarta circunscripción es una circunscripción bastante particular que ha ido creciendo mucho, por lo menos desde el año 2011, en el cual me encuentro ahí, en cuanto a organismos y en cuanto a la población. En cuanto a la idiosincrasia y las particularidades que se presentan, entiendo que hay que marcar que es una circunscripción dispersa, tiene varias localidades. Si bien estaba pensada como cabeza de circunscripción Junín de los Andes hace muchos años, eso se ha ido modificando por el mismo crecimiento y la misma demanda. Se ha constituido en San Martín otro centro judicial, con una oficina judicial, una oficina de violencia, con defensorías civiles, con una sede de la Defensoría del Niño, que todo eso ha transcurrido en los años que yo he estado ejerciendo la Defensoría del Niño. Bueno, respecto a las problemáticas y las particularidades, estas tres, y también Villa Langostura, por supuesto, estas tres grandes sedes y también parajes rurales, localidades que no tienen por ahí tanta presencia judicial o de organismos judiciales, como Piedra del Águila, Traful,
presentan distintas particularidades. Puedo decir así muy rápidamente que Junín de los Andes tiene una fuerte población de origen rural, con presencia de comunidades de pueblos originarios, con muchas comunidades, donde hay un ir y venir de poblaciones que van de las comunidades al pueblo y del pueblo a las comunidades, y bueno, con una dinámica muy particular y una idiosincrasia muy particular con respecto a esta particularidad del origen y muy vinculado a la vida rural. En San Martín de los Andes se da algo más, si se quiere, cosmopolita en los últimos años, se ha mudado mucha gente, si bien hay comunidades, también hay mucha gente que se ha mudado, más con la pandemia, que ha crecido mucho el pueblo, ya no es la vieja aldea de montaña que se solía decir. La verdad que presenta problemáticas a veces hasta de ciudad grande en cuanto al tránsito, al desarrollo urbanístico, etc. Y con la demanda de escuelas, de servicios de salud, etc. En Junín también está pasando la situación de demanda de escuelas. Y Villa Langostura también con una, por ahí un poco más reducido, pero ahí con una gran brecha, si se puede decir, entre lo que es gente de muy altos recursos o que invierte en esa villa, que por ahí no vive permanentemente, y lo que son los pobladores originales, también vinculados algunos a las comunidades de pueblos originarios, con algunas problemáticas en cuanto a la ocupación de tierras, y eso como lo más destacable. Bueno, después está Piedra del Águila, que está de modo más aislado, con una presencia menor por parte del Poder Judicial. Sí, se trata de prestar el servicio, pero bueno, no, por ejemplo, en la Defensoría del Niño no tenemos sede, solo hay un juzgado de paz, y bueno, se trabaja más interinstitucionalmente para poder brindar un servicio y llegar a dar una respuesta a las problemáticas de dicha localidad. También está Traful, Santo Tomás y por supuesto los parajes que hacen a las comunidades. Bien, después me había preguntado. No, quería hacer una de las primeras preguntas. La otra tiene que ver, ¿usted cómo cree que puede compensar de alguna manera, o si así se lo puede decir, el desarrollo que ha tenido hoy una materia muy específica que tiene que ver con la defensoría esta a la que está hoy adjunta, a la que está a cargo, con asumir el cargo en un juzgado que es multifuero? ¿Cómo se puede readecuar en caso de ser designado porque su carrera la ha hecho en un lugar muy específico? Sí. ¿Cómo se compensaría esto, no? Sí, yo creo, bueno, me gustaría aprovecharla, gracias por la pregunta, porque me da pie para explicar un poco por qué me presenté a este cargo y bueno, yo estuve inscrito en un concurso anterior que era para el cargo de titular de la defensoría en la cual ejerzo, y no me presenté a ese concurso. Bueno, ha sido un proceso, personalmente eso en mí, la verdad es que no ha sido fácil. Ya el año pasado se presentó el titular del organismo de la Defensoría del Niño, presentó su jubilación y bueno, ahí me vi en la disyuntiva de si presentarme o no a dicho concurso para ejercer la titularidad. La Defensoría del Niño tiene actualmente 3 sedes en estas localidades que mencioné: Junín, San Martín y Villa Langostura. Teníamos una organización para intentar cubrir las 3 sedes con el titular, que él estaba principalmente en San Martín de los Andes, yo principalmente en Junín de los Andes, y en Villa Langostura se hacían comisiones y habíamos logrado tener un cargo de prosecretario, lo ejerce una prosecretaria letrada,
y bueno, hemos tratado de, también con la comprensión de otros organismos judiciales, porque la verdad que se nos hacía difícil estar en todos lados a la vez, por más que nos distribuyamos en las sedes, con mucha comprensión y bueno, buscándole la vuelta, tratábamos de cubrir el servicio así. La verdad que era todo un desafío presentarme para titular, y era todo un desafío ganarlo y que siga vacante de algún modo el cargo de adjunto, si lo ganaba. Entonces eso nos llevó a pensar que llegado su momento, la verdad que no era lo que estaba necesitando el organismo. El organismo necesitaba contar con los dos defensores en forma lo más rápido posible, y personalmente entendí que por la forma en que nos habíamos distribuido y el cargo que venía ejerciendo hace 8 años, entendí que el cargo ya lo había ejercido. O sea, yo había, con el doctor Espinar, el titular del organismo, él siempre fue abierto a escucharme y había participado en múltiples instancias, en múltiples reuniones, en la audiencia incluso ante el Tribunal Superior de Justicia, en recursos extraordinarios que hemos planteado. O sea, creo que lo había hecho casi todo, lo que hace a un titular del organismo. Entonces me llevó a pensar que bueno, que no era una buena decisión presentarme, y entendí que podía seguir colaborando para con quien viniera. Siempre me gustó la idea de ser juez, siempre me gustó el aspecto patrimonial también. No es que lo cerré, sí, lo cierto es que he puesto mucho trabajo, mucha intensidad los últimos años para ejercer el cargo que ejerzo, y lo sigo haciendo. De hecho, la semana pasada estuve en un juicio de 3 días, hasta el viernes, y me gusta y lo hago y me siento orgulloso de eso. Pero bueno, siempre está como la inquietud de seguir la carrera y de por ahí desempeñarme en fueros que siempre me gustaron. Yo los trabajé también, estuve desde el año 2011 hasta el fines del 2015 como prosecretario en este juzgado. Conozco al equipo de trabajo, sé que es un juzgado donde se trabaja muy bien, hay muy buena gente, y la verdad que me llamó la inquietud de presentarme. ¿Cómo compensaría? Bueno, técnicamente la verdad que sí, han sido 8 años que me he dedicado exclusivamente a lo que es la Defensoría del Niño, y este llamado, este concurso, de algún modo, si bien sabía que iba a salir en algún momento, me sorprendió, porque yo venía de todo este proceso de ir a la Defensoría del Niño, de seguir por la Defensoría del Niño o no. Bueno, me movilizó bastante. He intentado ponerme al día, la verdad que no he tenido los resultados en la etapa técnica que esperaba. Lo estoy recriminando, pero creo que los puedo compensar, que el trabajo de algún modo ya lo he hecho y lo entiendo. Como Ministerio Público, en lo que hace a cuestiones de niñeces y de adolescencias, intervengo en varios trámites civiles, laborales, dictaminando, haciendo observaciones, y me he capacitado y lo voy a seguir haciendo porque es una materia que me gusta. Me gusta mucho lo procesal. Durante todos estos años he trabajado mucho la oralidad, desde fueros que pensé que no iba a trabajar nunca, como el fuero penal, haciendo querellas por la Defensoría del Niño, como querellante institucional, y entendí que podría compensar con un aporte por ahí más dinámico que he adquirido estos últimos años haciendo ese trabajo, ¿no? Desde la oralidad, desde buscar un contacto más directo con los justiciables, con los abogados, y con esto, por ahí que no es tan propio de los juzgados civiles o laborales, esto de la figura del juez tan cercano o participando en forma tan directa en este tipo de audiencias. Y la relación, me había preguntado por la relación con los abogados. Sí, no, pero ya meramente no, así que por mí está bien. Muchas gracias. Buen día.
tomando en cuenta lo que le acaba de responder al consejero, ¿cuáles son sus debilidades para este cargo? ¿Cuáles entiende usted que son sus debilidades? Bien, mis debilidades, a ver, es un poco lo que he explicado, que hace 8 años que no ejerce de forma directa estas materias, y sería un rol bastante distinto al que vengo ejerciendo en los últimos 8 años. Sin embargo, lo entiendo el rol, lo he visto porque trabajé en ese juzgado, reitero, y entiendo que las puedo superar, las podría superar en forma inmediata. O sea, yo trabajo, o sea, valoro mucho lo que es el trabajo en equipo, y tanto en la Defensoría de Niños como lo ha sido en el Juzgado Civil y Laboral 2, el Junín de los Andes, entiendo que existen 2 equipos de trabajo brillantes, y entiendo que cada uno tiene que aportar lo suyo, y creo que si bien técnicamente podría estar un poco desactualizado en cuanto a estas materias, las podría superar rápidamente. De hecho estoy en el proceso de eso, y podría aportar otras que serían por ahí más novedosas en cuanto a la gestión, en cuanto a la oralidad, como dije, una participación más activa, una mirada más proactiva en cuanto al rol que ejercería, que es lo que vengo haciendo en la Defensoría del Niño. Mencionó el tema de la oralidad. ¿Tiene en cuenta que hay una reforma, hay un proyecto de reforma o hay una intención de reformar el Código Procesal? ¿Qué opinión tiene al respecto? Entiendo que es bueno que se mire al fuero civil y laboral como en todos sus ámbitos para poder apuntar cuestiones que no estarían funcionando en cuanto a la extensión de los trámites, que los procesos actualmente apuntan hacia la oralidad por los beneficios que trae, la inmediación, la celeridad, la no dilación de los trámites en controversias o incidencias que por escrito se hacen muy extensas y terminan perjudicando al justiciable, porque los trámites se hacen muy extensos y muy técnicos y controvertidos, y le quitan participación al justiciable. En ese sentido me parece valorable que se aborde el fuero civil y el fuero laboral para hacer una mirada que apunte a esos principios, que hay que maximizarlos, ¿no? Quizás no se pueda llegar, porque los proyectos que he visto que se han concretizado no llegan a la oralidad al 100%, como ocurre en el proceso penal en la provincia de Neuquén. Hay una parte donde se traba la litis de presentación del caso y contestación que se hace por escrito. Generalmente los proyectos que apuntan a la oralidad en el fuero civil van por ese lado, pero después sí lo que son el trámite de las audiencias para resolver distintas incidencias y recibir la prueba, sí se oraliza y tiene estos beneficios que mencionamos. Y con esos 2 juzgados que hay ahí y la cantidad, la población, ¿estarían en condiciones de llevar a cabo? Es una pregunta de opinión, ¿no? Sí. De implementar la oralidad. Y habría que ajustar las estadísticas y ver cómo se desempeña, qué se le pide al juez en esa oralidad. Yo entiendo que si vamos a hablar de oralidad, el juez tiene que estar en las audiencias, porque si no es la oralidad que tenemos hoy, o sea que es la oralidad por un procedimientario. Sí. Entonces, si le vamos a pedir al juez que esté en las audiencias, y entiendo que es lo que debiera pasar, incluso con la normativa actual, la legislación procesal actual, por ahí podría llegar a ser insuficiente. Mi experiencia en el juzgado, en el Civil 2, lo resumo así, Civil 2, pero
fue que esa inmediación, esa participación del magistrado en distintas instancias de crisis o de decisión en el proceso, permitieron de algún modo allanar muchas incidencias y arribar a acuerdos que hoy, mirando rápidamente las estadísticas, se estarían suscitando por el número de interlocutorias que existe, por el bajo número de acuerdos en audiencia que existe, no estaría ocurriendo. Entonces habría que hacer un análisis ya con el sistema funcionando muy claro y muy preciso, para que si hay que hacer algún ajuste que se haga ahí inmediatamente, pero creo que sería tan beneficioso que por ahí allanaría un montón de incidencias y de trámites que hoy por hoy se extienden o se complejizan por esa falta de inmediación. Una última pregunta, ¿qué implica para usted el control de convencionalidad? Bien, el control de convencionalidad es un deber que nos hace a todos, que nos comprende a todos los funcionarios y operadores del sistema jurídico. Sabemos que con la reforma del año 1994, la reforma constitucional, ingresaron en el bloque de constitucionalidad, en lo que hacen a derechos fundamentales que ya estaban consagrados en la Constitución, derechos que están consagrados en tratados internacionales que forman parte de ese bloque de constitucionalidad. Ello lleva necesariamente la obligación de que todos los operadores, así lo ha entendido la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que todos los operadores del derecho hagamos un control de convencionalidad mirando nuestras prácticas y nuestras normas, nuestra normativa, para no violentar los derechos que están allí consagrados en dichos tratados. Como dije, es un deber, nos corresponde a todos y por supuesto a los magistrados que forman parte del sistema de justicia, por supuesto que ellos principalmente, pero a todos los operadores. Muchas gracias. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Doctor, ¿tiene conocimiento usted de la realidad social, teniendo en cuenta la interoperabilidad con los pobladores originarios, con las poblaciones originarias de la zona? Sí, de hecho, como dije, trabajé en Junín de los Andes, trabajo en Junín de los Andes ya desde hace varios años y tengo un contacto muy asiduo con situaciones que hacen estos pueblos y que implican interculturalidad, la diferencia de costumbres, la distancia que tienen estas poblaciones, hacer ajustes para brindar el acceso a la justicia de forma más efectiva por las dificultades que presenta la distancia y la carencia de recursos. Hay que pensar que no existe medio de transporte, por ejemplo en Junín de los Andes no existe medio de transporte público para acceder desde las comunidades al pueblo, solo de los taxis, que son realmente muy costosos. Creo que a principio de este año me habían dicho que el costo era 25.000 pesos, o sea, hoy no sé, no me estimaría a dar una suma de cuánto puede costar un taxi por ejemplo, de Alcapán a Junín de los Andes. Y bueno, también existen en San Martín de los Andes, pero están de algún modo más cercanas a la localidad, tienen como un contacto más directo con lo urbano, y en Villa Langostura ocurre algo similar, en donde se da más esta brecha, por decirlo de algún modo, tan clara, y esta distancia tan clara en cuanto a las costumbres y a la distancia, se da en Junín de los Andes con las dificultades que ello implica, ¿no? Para poder resolver, hacer efectivas las resoluciones, sobre todo en lo que hace medidas de protección para situaciones de vulnerabilidad, de mujeres, de niños,
hacer efectivas estas medidas en el campo, en la ruralidad, en los pueblos originarios, a veces es difícil y hay que realizar ajustes necesarios que hacen a esta interculturalidad y a esta dificultad que implica la distancia y el aislamiento. Muchas gracias. No, por favor. Consejero. Yo no voy a hacer preguntas. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, bien. Yo le quiero una sola pregunta, bien, o sea, es respecto de los principios de Bangalore sobre la conducta judicial. Sí, me gustaría escuchar su opinión sobre los principios en general. Sí, entiendo que la conducta judicial debe estar teñida de la ética. La ética en el cargo, por supuesto, es un compromiso que uno asume cuando jura, pero también con cierta conducta que debe tomar como representante del Poder Judicial, en cuanto a su vida particular y mantener de algún modo cumplir con sus deberes y dar de algún modo, no digo ejemplo, pero sí no incurrir en conductas que sean disvaliosas para lo que representa el cargo en sí. En ese sentido entiendo que uno debe mantener un perfil que sabe que es cuidadoso porque sabe que está expuesto y puede de algún modo dar una imagen que no es la apropiada para un funcionario o para un juez o para un funcionario judicial, y dicha conducta la debe traslucir también en su actuar privado y en su forma de relacionarse con la sociedad por fuera del trabajo. Yo eso lo valoro mucho, entiendo que trabajamos, que el poder, o sea, el trabajo en el Poder Judicial excede lo que son nuestras horas de trabajo y nuestro horario de oficina, por decirlo. En mi caso es medio particular porque ejerzo guardias constantemente, así que de algún modo estoy trabajando en distintas horas, pero hay que traslucir esa conducta y no solo ser una persona correcta en el trabajo, sino también en distintos ámbitos de la vida tratar de traslucir estos principios para todos los ámbitos de la vida en los cuales uno se desenvuelve. Gracias. ¿Una pregunta más? Doctor, estamos terminados entonces. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Tengo buen regreso. Bueno, gracias.